mi nombre es Salvador Ramírez de la Paella de Boro. Mi vida y la paella. Siempre estuve entre Valencia, Burjasot, colindante con Valencia, y Túejar, aquí en la serranía. Un lugar de mucha montaña, de mucha cultura, de muchas raíces y tradiciones. Y hoy vamos a compartir mi vida y la paella. La paella que tuvo que ver en mi vida desde la infancia. Vamos a empezar con la infancia. La paella siempre fue la festividad de los domingos, de las reuniones familiares, de las reuniones con primos, con los tíos, con mis padres, mis hermanas, y siempre fue pues el día del domingo, la paella, jugar con los primos, subir al pueblo, hacer la paella a leña. A veces era de pollo, conejo, bachoqueta, garrofón, otras veces llevaba caracoles, otras veces llevaba setas silvestres, rebollones o níscalos, que son muy conocidos por esos nombres aquí en la Comunidad Valenciana. Y pues en temporada se le ponía alcachofas, a veces se le ponía habas, temporada otra verdura, y a veces se le ponía conejo de monte, o incluso si había algo de caza también. La paella valenciana siempre fue y es un plato en el cual se unen una variedad de ingredientes de proximidad, del terreno, de la temporada, y bueno, ese siempre fue el plato estrella, digamos, familiar, y de costumbres y tradiciones, como las reuniones familiares, las reuniones con los primos y demás, como bien decía. Esa fue la infancia. Alrededor de la paella siempre había unas reglas para comer la paella, alrededor de ella, guardando unas conductas y, como bien decía, unas reglas y unos parámetros, ¿no?, para comer la paella en sí dentro del caldero, ¿no?, utensilio paella o paellera. Esa parte divertida y familiar y amorosa, ¿no? Veía la paella pues como un día de festividad. Pasé a la adolescencia, 12, 13, 14 años, y de igual manera pues también seguía la fiesta, ¿no? Siempre era pues eso, la paella, el domingo, la fiesta, el descanso, la reunión familiar y las celebraciones. Y la adolescencia todavía la paella era eso, ¿no? Yo la veía, pero la veía desde el lugar de comer, disfrutar y compartir. Ya a los 16, 17 años, pues ya me metía más en los fogones con mis padres. Cuando hacía mi padre la paella, pues ya prestaba más atención. En el local que regentaron mis padres, pues me metía también en la cocina, a ver mi madre qué hacía, qué no hacía. Siempre, hijo, salte que te vas a quemar, ¿no?, lo típico. Y al final ya me embauqué en el mundo gastronómico. Ya una vez embaucado en el camino gastronómico y de hostelería, pues en la cocina, pues diferentes ámbitos culinarios y gastronómicos, pero la paella siempre estaba ahí, como ahí, estaba ahí. Trabajaba otros tipos de cocina, pescados, carnes, hasta un día que en paz descanse con Loles Salvador, en la sucursal. Estábamos ahí en la cocina, yo estaba jefe de partida en carnes y se puso a hacer una paella de Bogavante. Y yo, hostia, una paella, tal, ahí en un restaurante, ¿no? Todavía no había tenido esa... Y ya tenía una cierta edad importante. Ya llevaba unos años trabajando en la cocina, pero el mundo de la paella todavía no la había tocado a nivel profesional. Y la vi, ostras, la hacía con una soltura, con una tranquilidad. Ostras, yo creía que era mucho más complicado, ¿no?, a nivel profesional, más allá del nivel hogar, casero, familiar, ¿no?, que nunca le había prestado esa atención. Y la verdad que me pareció súper fácil. Y ya, con el pasar de los años, en otros restaurantes ya empecé a tener oportunidad de experimentar la labor de sacar paellas. En algunos restaurantes era marcar paellas con fondo de pescado, fondo de ave, mojábamos, hervíamos al horno. En otros restaurantes, como en uno que me tocó, teníamos una zona de paelleros, que hacíamos paellas para 400, 500 personas, para 60, para 80, para 40, y me puse ahí manos a la obra y la verdad que salí bastante como los toreros, en hombros, y aprendiendo los matices, los detalles. La verdad que fue una muy buena experiencia, muy bonita. Y bueno, tuve otras experiencias en otros restaurantes, como ahí en la America's Cup, en una arrocería en esas fechas, de esos meses de la competición de veleros, también haciendo muchos arroces secos, melosos,
y la verdad que fue muy bonito, y ya conociendo un poco más los granos de arroz y demás, la verdad que fue una experiencia muy bonita entrar en el mundo del arroz, ¿no? En el mundo de la cultura valenciana, de los arroces, tanto secos como melosos, caldosos. Soy amante del arroz en fesol sin apps, todo hay que decirlo, y en casa pues se comieron desde las paellas valencianas típicas, al arroz a banda, al arroz al horno, fesol sin apps, arroz con acelgas y caracoles, etc, etc. Y seguimos corriendo con los años y ya tuve otras experiencias en otros restaurantes. Comentaba alcachofas con pulpo y arroces así un poquito más fuera de lo tradicional, pero siempre con bases tradicionales, valencianas. Con el tiempo, por aquí y por allá, aprendiendo, y la verdad que entré en un mundo que fue fantástico y maravilloso, y un mundo por conocer, con unos límites increíbles de conocimiento y de producto y de técnicas, y la verdad que muy curioso. Invito a todo el mundo que se adentre en el mundo del arroz de la Comunidad Valenciana, porque es maravilloso. En el año 2000 ya me fui a Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar de subchef en un restaurante y vi los arroces y las paellas que hacían, y dije, estaba de subchef, y le dije al chef, che, estos arroces, y ahí metimos paella valenciana, arroz al horno en cazuelitas individuales al horno, todo espectacular y muy tradicional de la Comunidad Valenciana. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita de poder, al otro lado del Atlántico, poder ofrecer nuestras tradiciones y nuestra cultura de los arroces, ¿no? Ya ahí volví a Valencia, a la terreta, continué trabajando en el gremio, en la cocina, en la lucha, en la pelea diaria, ¿no?, de la gastronomía, que es el mejor trabajo del mundo, el mejor oficio, pero también hay que valer y hay que servir, y tienes que amarlo porque es muy sacrificado. Pero la verdad que después de esa experiencia me embarqué ya en el 2011 camino a Argentina. Me llevó el amor a Argentina y en un año o 2 años ya dije, aquí hay que hacer algo. Hice un estudio de mercado, los productos, dije la paella de Boro. Y ahí fuimos con una empresa de catering, la paella de Boro. Tuve unos pequeños baches y tropiezos en el camino por el tema de los arroces, que los arroces redondos allí no son comunes, a veces había uno, a veces no había, en general eran arroces largos, la gente que hacía paellas la hacía con arroces perborizados y fue complicado. Luego la bachoqueta a veces había, no había, o estaba muy granada con mucha fibra. Garrofón se utiliza un poroto payarés que se llama allí, que es peruano. Esas fueron algunas complicaciones que tuve en Argentina. Luego también tuve alguna complicación porque la mayoría de migración que hubo en Argentina fueron gallegos, y los gallegos, pues todos sabemos que el marisco es el plato principal, digamos, ¿no? Son los especialistas en marisco, como los valencianos en arroz. Y claro, todo el mundo en Argentina, cuando escucha paella o paella valenciana o paella a la valenciana, pues quiere mariscos y mariscos. Y no es que quiere unas gambitas, un poco de calamar y tal, no, quiere marisco, quiere la paella llena de mariscos, y es lo que les gusta. Y al principio pues se me hacía como que, uff, esto no es normal, ¿no? Y nada, con el correr del tiempo, pues nada, ya empecé a focalizar la cocina desde otros parámetros y otras visiones, como es la televisión y la radio. Tuve muchas oportunidades de ir a programas de diversos canales de televisión, siempre dando honor a este plato, ¿no? A la paella valenciana y a los arroces valencianos. Y nada, luego columnas en algunos programas de radio, como invitado especial también, algunos programas de radio, y la verdad que fue un mundo para explorar nuevo para mí. La verdad que fue muy bonito, y por siempre dando honor a mi cultura y a mi tierra, ¿no? A la tierra valenciana. Y ahí hubo un momento que me contactaron de Valencia por la labor que estaba haciendo, o por la labor que desde Valencia vieron que estaba haciendo, y nada, volví de vacaciones con mi mujer a Valencia, tuve una reunión con un personaje para hablar sobre el tema, que como yo vivía allí la paella y demás, y le comenté el tema del arroz, que era complicado el arroz, encontrar un arroz de grano redondo, y bueno, el tío Paquito hizo más críticas destructivas que constructivas, y acabé el almuerzo y me fui. La verdad que me supo mal de la forma que produjo ese almuerzo, ¿no? Porque al final la verdad que fue muy
muy triste. Para mí, a un nivel no muy emocional, pero fue triste porque, bueno, viniendo un valenciano que te trate así, en vez de darte consejos y alentarte, ¿no?, a hacerlo bien y a buscarle el camino para mejorarlo y tal, ¿no?, que eso ya yo lo hago porque soy muy autocrítico, pero bueno, nada, fue muy crítico, destructivo y bastante arrogante. Esa es la palabra, Paquito. Y nada, volví a Buenos Aires, seguí con mi labor, con mi trabajo, con mi honestidad, con mi trabajo, que es lo que mejor me enseñó mi padre, que aquí está en la huerta atando tomateras. Es lo que más me enseñó mi padre y lo que mejor, a ser honesto, ser buena persona, hacer bien y no mirar a quién, y a trabajar. Volví a Buenos Aires a trabajar a lo mío, la paella de Boro, y con el tiempo me volvieron a contactar, pero ya me contactaron de un grupo alrededor del amigo Paquito y Cía, che, Boro, embajador de la paella en Argentina. Y hostia, qué felicidad, por fin han visto la labor que estoy haciendo por mi tierra, ¿no?, aquí al otro lado del Atlántico. La verdad que fue un honor. No pude yo recoger el premio, pero fueron mis padres, que qué mejor para unos padres poder ir a retirar un reconocimiento a su hijo estando a 12.000 kilómetros, ¿no? La verdad que fue muy bonito, más que para mí, fue bonito hacia mis padres que pudieran recibir eso, ¿no?, de parte de su hijo. Fue para mí un regalo hacia ellos. Nada, continué con el trabajo, la verdad que súper agradecido siempre de todo, por supuesto, de quien venga, agradecido. Y seguí con el trabajo, muy bien. Cuando al año siguiente ya se desplumó el árbol, se desplumó y ya, como estaba organizando un concurso que no era el de los defensores de la paella, porque me habían contactado para hacer el concurso internacional de la paella en Argentina y tal y qué cual, y al final, pitos y flauta, me costaba un dineral. Yo, para hacer un concurso, yo amo mi tierra, amo mi cultura, amo mis tradiciones, pero el dinero yo lo gano trabajando y honestamente sin tener que hacer mucho trifitrafe, ¿vale? Y nada, no me volvieron a nombrar embajador de la paella en Argentina. No tengo ningún problema, porque a mí el plato de comida me lo pongo yo en la mesa con mi trabajo, no gracias a nadie, por mi trabajo y mi honestidad. Pero se quedó ahí la cosa, y apareció un personaje por la vida que me vino también con crear un concurso en Buenos Aires, pero no tenía nada que ver a este concurso de los defensores de la paella, ¿no?, que tanto defienden. Pero bueno, al final es un tema lucrativo, que ya me he deshecho de eso y he mirado el mundo desde otro lugar, gracias a esas experiencias que no son malas, porque yo siempre digo que de lo bueno lo cojo todo y de lo malo lo mejor. Por lo tanto, fueron experiencias buenas, a pesar de que no fueran del todo gratas, porque cogí lo mejor y seguí mi camino con una sonrisa en la cara, como siempre. Y apareció mi amigo Sergi, una amistad ya de varios años, y me propuso hacer el concurso de la paella valenciana de la Valldigna, que no deja de ser paella valenciana, con un par de ingredientes variantes, como es la de Castellón, que no deja de ser la Comunidad Valenciana y es cultura valenciana. Y nada, al final hicimos el concurso en Avenida de Mayo, en Buenos Aires. Vino gente de todo el país, más de 30 concursantes, vino hasta uno de Brasil, uno de República Dominicana. La verdad que fue fantástico. En Avenida de Mayo, una avenida mítica donde los españoles bajaban de los barcos y pasaban por esa avenida, en un círculo del Buenos Aires Celebra España, organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La verdad, un escenario, una pantalla de 7×7, la verdad que fue maravilloso. Puse mucho esfuerzo, nos tocó poner dinero de nuestro bolsillo, pero hasta ahí. Salimos felices, triunfantes y con mucho amor de compartir del esfuerzo y del trabajo que se hizo con el corazón, sin nada por detrás. Y luego pues ya me vine a Valencia, estuvimos aquí en el concurso, trajimos gente del sur de Patagonia a que concursaran, gente que viene de raíces valencianas, de abuelos valencianos, y tuvieron la experiencia y la oportunidad de pisar por la tierra de sus ancestros, y también fue pues algo muy gratificante y muy maravilloso, porque al final es compartir con los demás y ver a los demás disfrutar y ver a los demás que les has dado la mano y han podido vivir una experiencia gracias a la mano que les has dado, a nada a cambio. Eso es lo más bonito. Y nada, hoy aquí disfrutando de mis padres, de mis amigos, aquí en Tuéjar, y nada, en breve
vuelvo con mi esposa a Buenos Aires a seguir haciendo paellas, que no hemos parado, por cierto, aunque yo estoy aquí, no hemos parado de hacer paellas. Tenemos una muy buena cartera de clientes, muy felices, y hacemos un gran producto allí en Buenos Aires. Y nada, visca Valencia, visca la paella y visca la Chen de Bona Fe. Saludos a todos. Y eso es un poco mi vida en la cocina, ¿no? Resumida porque es mucho más amplia. Un saludo a todos.